Bueno, más que nada vamos a ver lo que es linfáticos, ¿sí? De aparato genital y, eh, bueno, mama también. Primero que nada, conocer las generalidades de lo que es sistema linfático, ¿sí? Que justamente se encarga de llevar la linfa y que tiene mucha correlación con lo que es el sistema inmune. La linfa se origina justamente del intersticio entre las células. De aquí parten vasos, los cuales van a ir hacia ganglios, en el cual vamos a encontrar las células del sistema inmune. En el aparato genital, nosotros vamos a, eh, como para poner una columna vertebral, hay una serie de grupos de ganglios, los cuales son los ilíacos, que se dividen en externos e internos, y los inguinales, que se dividen en superficiales y profundos. Entonces nosotros encontramos que eh, al final los inguinales terminan drenando en los ilíacos externos y que ambos grupos ganglionares ilíacos drenan en los ilíacos primitivos. Estos ilíacos primitivos van a ir a lo que son los ganglios abdomino-aórticos, que vamos a encontrar que son los relacionados con la arteria aorta abdominal, ¿sí? Entonces, encontramos grupos preaórticos, lateroaórticos izquierdo y derecho, y retroaórticos. Los más importantes que vamos a encontrar son los lateroaórticos por dos explicaciones. Pero primero vamos a enfocarnos en que terminan formando al conducto torácico. El conducto torácico justamente trae la linfa de lo que es todo subdiafragmático, es decir, bien abdominal, y de los miembros. Y bueno, justamente del aparato genital. Este conducto torácico sube justamente atravesando el hiato diafragmático y llega a lo que es el confluente yugulo-subclavio izquierdo. El confluente yugulo-subclavio es la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia, en la cual, digamos, vierte el conducto torácico su linfa para que llegue a la circulación general. Tiene por función justamente eliminar la linfa que, recordemos, se originó en el intersticio y recuperar las proteínas, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito atrás, en los ganglios abdomino-aórticos encontramos que se forma el conducto torácico y ya encontramos lo primero que lo más importante en lo que es relación al aparato genital. Testículo y ovarios es como su irrigación. Su irrigación proviene de las arterias gonadales que salen o que se desprenden de lo que es la aorta abdominal, por debajo de las arterias renales, ¿sí? Entonces, encontramos que testículos y ovarios van a ir hacia los ganglios lateroaórticos, justamente, y drenan directo ahí. Es lo primero que nosotros tenemos que saber. Luego, vamos, vemos en realidad que lo que son los otros órganos del aparato genital se van a relacionar justamente con estos grupos de ganglios que marcamos acá, que son los inguinales y los ilíacos, ¿sí? No voy a tratar de explayarme mucho. Digamos, lo que es vagina, epidimo, cordón espermático, escroto, ¿qué más? No se me ocurre ahora otro órgano. Bueno, pene, clítoris. Se corresponde mucho con la arteria que lo irriga, pero lo que es más hacia superficial, es decir, por ejemplo, vulva, el tercio inferior de la vagina, lo que es el pene, lo que es el cordón espermático, escroto, ¿sí? Toda esa serie eh, va a drenar bien en lo que es inguinales, ¿sí? Superficiales y profundos, que justamente hacia dónde van a ir, hacia lo que es ilíacos externos, ¿sí? Luego, ya una vez que nosotros nos vamos más adentrando en lo que es el aparato genital, por ejemplo, próstata, por ejemplo, útero, que útero en realidad tiene como una serie de pedículos, los cuales vamos a explicar bien ahora, y lo que es, bueno, vagina más profundo, trompas de falopio, etcétera, ya se van a empezar a corresponder con lo que son los ilíacos externos y los ilíacos internos, ¿sí?
Bueno, volviendo, eh, vemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que es el linfático de útero. Volviendo un poquito atrás, dijimos que justamente hacia los ganglios inguinales van a ir lo que es el pedículo anterior del útero, ¿sí? Lo que es, bueno, también los órganos regionales, como por ejemplo parte del testículo, y, bueno, vulva, genitales externos, etcétera, ¿sí? Eh, Volviendo entonces a lo que es linfáticos de útero, tenemos que describir lo siguiente. Yo, si bien ahora marqué pedículo anterior, vamos un poco más atrás todavía. Los linfáticos de útero, ¿dónde se van a originar? Bueno, justamente, sí, como dijimos antes, lo que es el intersticio, ¿sí? El intersticio. ¿Y el útero qué tiene? Justamente el útero tiene 3 capas. Entonces, van a ser las redes de origen, van a ser una de cada capa, del endometrio, del miometrio y del perimetrio. Luego nosotros encontramos que en los vasos, es decir, en la red colectora del útero, se va a formar una red periuterina en lo que es el cuerpo, ¿sí? Vamos a hablar ahora del linfático de útero, pero del cuerpo. Es decir, la red colectora va a terminar formando una red periuterina que se va hacia lo que es el ángulo lateral del útero, es decir, hacia superior. De ahí, en relación con el origen de la trompa uterina, se van a desprender o se va a dividir en contingentes esa red periuterina, ¿sí? Se va a dividir en un pedículo anterior, en un pedículo principal y en un pedículo accesorio. Como vemos, justamente, el pedículo anterior está en relación con el ligamento redondo, que es donde se encuentra en el trayecto inguinal. Entonces, esta red colectora o pedículo va justamente hacia los inguinales superficiales. Luego tenemos el pedículo principal, que ¿con quién va a tomar relación? Va a tomar relación con lo que son vasos ováricos, y donde drenaban los vasos ováricos, en los ganglios lateroaórticos. Es decir, el pedículo principal va a ir hacia los ganglios lateroaórticos. ¿Por qué? Porque se corresponde con justamente los vasos ováricos. Y el pedículo accesorio, que no es tan importante, pero va a ir hacia los ilíacos externos, ¿sí? Entonces encontramos que el accesorio va hacia el grupo ganglionar de los ilíacos externos. Acá, entonces, los pedículos se corresponden con el drenaje linfático de lo que es el cuerpo uterino. En el cuello uterino es, digamos, los colectores van a tomar una disposición diferente, no son laterales y que van hacia superior, sino que son, digamos, van hacia posterior, en relación al cuello del útero, van hacia posterior e inferior, pero también tiene pedículos, ¿sí? Estos pedículos se dividen en anterior, posterior e hipogástrico. No tiene mucha relevancia, pero bueno, lo importante es que los pedículos anteriores van a ir hacia ganglios ilíacos externos. El pedículo posterior va a ir hacia ganglios, justamente como está en relación hacia posterior, va a ir hacia ganglios presacreos o del promontorio. Y el pedículo hipogástrico justamente se llama así porque va hacia ganglios ilíacos internos o hipogástricos. Siguiendo todavía con lo que es, bueno, hablamos de linfáticos de útero ya. Justamente lo que es trompas de falopio se corresponde mucho con lo que es la irrigación. Recordemos que la trompa de falopio está irrigada por rama de la arteria ovárica y de la arteria uterina. Es decir, va a ir hacia el plexo periuterino y también, bueno, lo que es en relación a eh, lo, los ganglios lateroaórticos por mediante vasos ováricos, ¿sí? Y bueno, ya justamente abarcamos
lo más importante de linfáticos de aparato genital femenino. Recordemos que en el masculino tenemos ahora la próstata, ¿sí? Como el más importante. Ahora, la próstata justamente también forman una red periprostática, lo que son las redes colectoras, y que van a terminar yendo o drenando en lo que son los ganglios ilíacos internos y los ilíacos externos, ¿sí? Ahí. Bueno, la importancia va hacia ganglios ilíacos internos y externos. Entonces encontramos que la próstata también, como el cuello del útero, tienen una relación especial con lo que es el ganglio obturador, que está en relación con el nervio obturador, ¿sí? Pero próstata y, bueno, en realidad, ¿quiénes son los que terminan drenando en el ganglio obturador? Parte del cuello del útero y parte de la próstata, ¿sí? Entonces, bueno, estos serían como las generalidades en aparato genital. Recordemos justamente que es para tratar de entender lo más general, obviamente, ¿sí? Eh, entonces encontramos útero, próstata, cuello uterino, testículos y ovarios y bueno, que los otros órganos, por ejemplo las trompas de falopio, se corresponden justamente con por la irrigación que tienen, se corresponden con los vasos ováricos y los vasos uterinos y bueno, luego lo que son, por ejemplo, el cordón espermático, eh, genitales externos, ¿sí? Y bueno, y parte de los testículos van a ir hacia lo que son los ganglios inguinales, ¿sí? Bueno, ahora sí, el tema, digamos que es más lindo, justamente linfáticos de mama. Como volviendo a las generalidades, justamente encontrábamos que la linfa se origina a partir del intersticio. Entonces la mama es lo mismo, es como en el útero, que en el útero pasaba que a partir de cada capa de él se originaba la linfa. Ahora en la mama nosotros encontramos redes de origen, las cuales son cutánea, subariolar e interlobulillar, ¿sí? Lo importante es que justamente la red colectora de la mama va hacia la axila, ¿sí? Primero hacia la cara posterior o profunda de la mama, atraviesa el plano muscular y se continúa con las redes perimamarias, ¿sí? Pero decimos que va hacia la axila. ¿Por qué? Porque la red colectora o de las perimamarias encontramos lo que son la cadena ganglionar mamaria externa y lo que es la cadena ganglionar mamaria interna, ¿sí? Como las dos más importantes, ya que la cadena ganglionar mamaria externa drena entre un 90 y 95% de la linfa y la cadena ganglionar mamaria interna el 5%. Se corresponden justamente, recordemos que la mama se divide por cuadrantes, lo que son los dos cuadrantes superiores y el cuadrante inferior externo, es decir, 3/4 de la mama lo drena la cadena ganglionar mamaria externa. Luego, lo que es el cuadrante interno y no en su totalidad, es decir, cuadrante inferior interno, lo drena la cadena ganglionar mamaria interna. Luego vamos a encontrar lo que son cadenas accesorias, pero primero vamos a enfocarnos en estos dos, que es este drena el 95%. Entonces encontramos que lo que es la cadena ganglionar mamaria externa
y la cadena ganglionar mamaria interna se van a corresponder con lo que es las arterias que irrigan la mama. Las arterias que irrigan la mama, como sabemos, son arteria mamaria externa, arteria mamaria interna, la primera rama de la arteria axilar, ¿sí? Y la arteria mamaria interna, rama de la arteria subclavia, y que justamente estas cadenas ganglionares se van a relacionar con las arterias, ¿sí? Entonces, encontramos que lo que es cadena ganglionar mamaria externa va a seguir a arteria mamaria externa, ¿sí? Que es rama de la axilar. Ahí. Y que la arteria, perdón, la cadena ganglionar mamaria interna se va a corresponder con la arteria mamaria interna, rama de la subclavia, ¿sí? Por eso es importante también saber lo que es callado de la aorta, etcétera, porque justamente se relaciona con todo este tema. Recordemos que la arteria subclavia es rama de lo que es el tronco brachiocefálico, ¿sí? Tronco brachiocefálico derecho. Volviendo hacia atrás, justamente hacia dónde van a ir estas redes perimamarias. Más que nada la cadena ganglionar mamaria externa, como repetimos. Van a ir, están en relación con la axila y van a ir a drenar en una serie de ganglios, ¿sí? Los cuales son los subclaviculares. Es decir, vamos a encontrar que perdón, uy. En los ganglios subclaviculares, ¿sí? Entonces, encontramos como en el aparato genital se origina a partir de el intersticio, se origina a partir del intersticio de redes de origen cutánea, subariolar, interlobulillar, y termina yendo a ganglios de la cadena ganglionar mamaria externa o mamaria interna, dependiendo de qué cuadrante de la mama estamos hablando, y van a terminar drenando en ganglios subclaviculares. Recordamos acá la importancia del ganglio centinela de Halsted, ¿sí? Que lo encontramos en el extremo interno de la clavícula. Luego podemos hablar de lo que son redes o en realidad cadenas accesorias, ¿sí? ¿Cuáles son estas accesorias? Lo que es la transpectoral, que tiene en su relación el ganglio interpectoral, lo que es la de la axila contralateral. Sabemos que de la axila homolateral es la cadena ganglionar mamaria externa. Entonces encontramos no sé qué toqué. Bueno, justamente, volviendo a las accesorias, transpectoral con el ganglio interpectoral, lo que es la de la axila contralateral,
La que es de la transdiafragmática, ¿sí? Se corresponde con la mamaria interna, ¿sí? Entonces, cadenas accesorias acá. Transdiafragmática y supraclavicular. Entonces, volviendo un poquito atrás, la transpectoral con el ganglio interpectoral van a terminar drenando en ganglios subclaviculares, ¿sí? Es como que sigue a las redes perimamarias. La de la axila contralateral se corresponde también con la cadena ganglionar mamaria interna que drena, digamos, supongámonos, la cadena ganglionar mamaria interna derecha termina drenando en lo que es la axila contralateral, es decir, en la axila izquierda, ¿sí? Y luego transdiafragmática justamente se va a ir hacia lo que son ganglios hepáticos, ¿sí? Y la supraclavicular que drenan directo en ganglios supraclaviculares. Pero volviendo hacia atrás, lo más importante es justamente la cadena ganglionar mamaria externa, ¿sí? Que termina drenando en ganglios subclaviculares y tomando más importancia que todos lo que es el ganglio centinela de Halsted, ¿sí? Ahí, ahí va. Bueno, como vimos, justamente llegamos hacia lo que es los ganglios subclaviculares, que sabemos que ambas redes perimamarias drenan en los ganglios subclaviculares, y que es como yo les decía al principio, acá ocurre, dependiendo si es lado derecho o izquierdo, una diferencia. Si los ganglios subclaviculares son derechos, van a terminar drenando en la gran vena linfática, ¿sí? Que va a ir hacia el confluente yúgulo subclavio derecho. Si los ganglios subclaviculares son izquierdos, van a ir hacia el conducto torácico, drenando en el confluente yúgulo subclavio izquierdo. Así que, justamente, acá tenemos vena, lo que es vena subclavia derecha, vena subclavia izquierda, perdón, bueno, sí, la de este lado es vena subclavia izquierda, se corresponde a esta. Y luego tenemos la vena yugular interna derecha, que justamente se corresponde acá, y la vena yugular interna izquierda, ¿sí? Para poder ubicarnos en el dibujo. Los ganglios subclaviculares nosotros los vamos a encontrar acá. Un segundito. Nosotros lo vamos a encontrar acá, ¿sí? Por debajo de la vena subclavia derecha, recordando que la importancia del ganglio centinela de Halsted, que está en el extremo interno de lo que es el extremo interno de la clavícula, ¿sí? Acá encontramos justamente que estas porciones de acá, ¿sí? Esto de acá y esto de acá son los confluentes yugulo-subclavios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la unión de justamente la vena subclavia y la vena yugular interna. Estos confluentes yugulo-subclavios terminan formando lo que son o lo que se conoce en realidad tronco venoso braquio
cefálico, ¿sí? Tenemos el izquierdo y el derecho. Yo lo pongo así, así ya resumimos. Tronco venoso brachiocefálico. ¿Qué terminan formando estos troncos venosos? Una vena súper conocida, que es la vena cava superior. Que recordemos, justamente ya esto es circulación general. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? Y va a terminar drenando en lo que es la aurícula derecha correspondiente al corazón, ¿sí? Entonces encontramos cómo es el drenaje linfático y vamos a terminar agregando justamente que en el confluente yugulo-subclavio derecho termina drenando lo que es la gran vena linfática, ¿sí? Y en confluente yugulo-subclavio izquierdo termina drenando lo que es el conducto torácico, ¿sí? Entonces vemos que justamente todo lo que es izquierdo va a ser drenado en el confluente yugulo-subclavio por mediante el conducto torácico, y todo lo que es derecho justamente va a ser drenado por la gran vena linfática, ¿sí? Esto era más que nada para poder entender lo que es linfáticos y cómo llega también a lo que es la circulación general. Recordemos que el conducto torácico trae todo lo que es subdiafragmático, es decir, lo abdominal, bueno, también lo que corresponde al aparato genital y a los miembros inferiores. Entonces, nada, toma mucha importancia, ¿sí? Eh, Creo que no nos quedó nada más por ver. Ya, bueno, justamente recordar que siempre el sistema linfático tiene una red de origen y una red colectora, y que no es como los vasos que justamente tienen una única dirección, puede regresar o volver a ir la linfa, ¿sí? Y más que nada, lo más importante, que testículos y ovarios y todo lo que se relacione con estos vasos van a ir a drenar en lo que es a los ganglios lateroaórticos directamente.